característica de rampa, el valor mínimo de la rampa, el valor intermedio de la rampa y el valor máximo de esa rampa. Para eso se realizan unos escalones en la consigna operativa de la potencia activa y hay unos tamaños definidos del escalón dependiendo del rango disponible de generación. Esas tablas aparecen en el formato correspondiente del anexo C24 del protocolo 4 y se registran los valores de potencia activa en cada caso para enviar finalmente esos registros al CND y CNO. Este es lo que les quería comentar acerca de este acuerdo de regulación de frecuencia. Vamos a continuar con Mario Gómez para hablar sobre el acuerdo CNO 1285. Buenos días nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, Mario, te escuchamos. Señor. ¿Y pueden ver mi pantalla? Señor. Sí, Mario. Ok. Entonces, me corresponde dar una breve introducción y del acuerdo CNO 1285, como mencionaba John. Este acuerdo, su alcance establece la aplicabilidad, la periodicidad y los protocolos para realización de las pruebas de estatismo de banda muerta de las plantas hidroeléctricas y térmicas, o sea, las convencionales, diferentes a las que mencionó John y que son despachadas centralmente. Este acuerdo tiene como base regulatorio la resolución CREC 023 del 2001, que es el acuerdo de regulación primaria. En el artículo segundo dice: todas las plantas y o unidades de generación despachadas centralmente están en obligación de prestar el servicio de regulación primaria de frecuencia. Este acuerdo, como lo hice al principio, tiene una periodicidad para las plantas hidráulicas, hidroeléctricas, convencionales y térmicas que son despachadas centralmente y deben realizarse estas pruebas cada 4 años. El periodo da inicio a partir de la fecha de expedición del acuerdo, que este acuerdo fue del 5 de marzo de 2020. De notar que las pruebas se deben realizar en el año inmediatamente anterior al cumplimiento de este plazo. Los resultados de estas pruebas, como bien lo comentaba John, se deben presentar en el subcomité de controles, donde se evalúan la respuesta y los informes, y se da el respectivo consentimiento para la aprobación de los mismos. Y deben ser presentados en los formatos que presentaremos a continuación. Hay otras consideraciones generales, y es las que son despachadas centralmente, es decir, que son mayores a 20 megavatios, tienen una periodicidad, pero estos casos son especiales que también deben cumplir este acuerdo, y debe ser cuando las pruebas de estatismo deben realizarse en los siguientes casos: cuando sean unidades y plantas hidroeléctricas y térmicas nuevas o que se reincorporen al sistema, deben entregar estos resultados antes de entrar en operación comercial. Cuando se cambia el regulador de velocidad en alguna de las unidades de generación de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente, se deben hacer inmediatamente, se cambia el regulador de velocidad. Cuando las plantas menores que opten por el despacho central, antes de ser incluidas en el despacho central, deben entregar estos resultados. Cuando los cogeneradores participen en la bolsa de energía con excedentes, con garantía de potencia superiores o iguales a 20 megavatios, y los autogeneradores a gran escala que quieran entregar esos excedentes a la red, también deben ser incluidas en el despacho central y por ende tendrán que presentar dichas pruebas. O cuando se presenten plantas menores y cogeneradores que incluyen el despacho central, porque les es aplicable el artículo 19 de la resolución
CREC 024/2015, que dice que cuando una planta que haya declarado una capacidad efectiva menor a 20 megavatios presenta entregas de potencia promedio en periodo horario a la red mayor o dicho límite en 5 horas continuas o discontinuas en un periodo de 30 días calendario consecutivos. Si llega a pasar este caso, serán reportadas a la SIG y por ende pasarán los siguientes 6 meses a despachadas centralmente. Entonces les aplica el acuerdo también. Igual para los autogeneradores, el artículo 14 dice exactamente lo mismo y es para aquellas máquinas que les aplique este artículo. Entonces, estos son como las excepciones o condiciones generales que también aplican al acuerdo. Dentro del acuerdo, pues está el anexo 1, que contiene todas las protocolos y las definiciones, y algunas voy a decir que aunque yo en cierta forma ya las había mencionado. Entonces, digamos que estatismo está definida como la característica técnica de una unidad de generación que determina la variación porcentual de potencia por cada unidad de variación porcentual de frecuencia. En el anexo podrán mirar cómo se calcula, ahí están las fórmulas. Está el concepto de banda muerta, que es un rango de frecuencia dentro del cual las unidades de generación no varían automáticamente su potencia. Está dictado dentro de la resolución CREC 023 de 2001. El tiempo de establecimiento, tiempo que tarda la potencia en entrar a la banda de más o menos 3% respecto al tamaño del cambio esperado y mantenerse en esa banda después de haber sido sometido a un escalón de la frecuencia-velocidad. Voy a mostrar unas figuras a continuación para explicar esto. Y evento de frecuencia es evento en el que la frecuencia se sale del rango normal de operación, que es la banda entre 59,8 a 60,2 Hz. El tiempo de establecimiento, como lo podrán ver en las gráficas, pues depende del tipo de unidad y del ajuste de los reguladores y de la respuesta que emita cada uno. Entonces, una vez se aplica el escalón que mencionaba John en su exposición, la máquina tiene un tiempo de subida al tamaño del escalón esperado y puede responder de varias formas, como se puede ver en estas figuras. Una donde la potencia finalmente oscila al principio y finalmente se estabiliza dentro del margen del 3%. Otras que tienen un sobreimpulso alto, pero que el tiempo de estabilización puede ser un poco más largo, la gran mayoría de las hidráulicas, o como la gran parte de las térmicas que suben en cierta forma subamortiguadas, pero llegan rápido al set point a la variación que se espera en el escalón. El anexo 1 que les comentaba describe todo el protocolo para hacer las pruebas y realmente quedó conformado con 2 protocolos. El protocolo A para estatismo, el protocolo B para estatismo, el protocolo A para banda muerta y el protocolo A para protocolo B para banda muerta. El protocolo A, este procedimiento debe ser realizado en las unidades de generación del sistema interconectado nacional que permitan inyecciones de señales análogas, como lo decía John, de tipo escalón, o que dispongan de lógicas internas que permitan generar este tipo de señal en el lazo de control de velocidad o de frecuencia. Si se logra ver mi mouse, 2 formas. Una, como mencionaba John, con una señal externa a través de un generador de señales. Podemos reemplazar la señal de frecuencia y mediante esa señal dar los escalones de 0.2 Hz más o menos, como decía John, para cubrir el 80% de la capacidad declarada de la unidad. O también puede ser a través de lógica interna del regulador, que no requiera inyección de señal externa, o una señal. Hay 2 tipos que se le pueda sumar, como decía yo en su momento, a la referencia de frecuencia, a la medición de frecuencia, y puede ser a través de software o a través de una señal independiente. Y aquellas unidades que no sostienen el pulso también están consideradas dentro de este protocolo. Es decir, que al aplicarles el pulso van a la potencia esperada, pero vuelven a su potencia de referencia. El protocolo B de estatismo
Este procedimiento deberá ser realizado en las unidades de generación del Sistema Interconectado Nacional, que por las limitaciones técnicas de sus reguladores no permitan inyección de señales externas o internas a través del software de control. Es decir, para esto podemos utilizar, como está en la gráfica que pueden ver ahí, los eventos de frecuencia. El protocolo es muy explícito en cómo calcular estos eventos de frecuencia. Ahí se pueden ver el número de eventos que se requiere y el promedio para calcular el estatismo. Entonces, este protocolo solo se debe aplicar cuando el agente o la unidad técnicamente no permita la inyección de la aplicación del protocolo A. El protocolo A, que es por inyección de señales o por señales a través de la lógica del regulador. En ningún caso, pues, se debe utilizar si los otros reguladores permiten el protocolo A. Lo mismo para la inyección para la prueba de banda muerta, y existen dos protocolos. El protocolo A, que es cuando permite inyectar las señales de la forma que exponía en esta gráfica, solo que aquí los escalones pues son más pequeños, son escalones por debajo o por dentro de la banda muerta. O sea, si la banda muerta es de 30 milihertz, los escalones deben ser menores o iguales a 0.02 Hz, o sea, 20 milihertz, que permitan verificar que la máquina permanece constante en su potencia con la aplicación de estos escalones dentro de la banda muerta, y ver su aporte una vez la inyección o la señal sale de la banda muerta en ambos sentidos. Esto es para las unidades que lo permiten, el protocolo A, y el protocolo B es para las unidades, disculpen, las unidades que técnicamente no permiten la inyección de señales para hacer esta prueba. Y para esta, pues obviamente se pueden utilizar los registros del sistema, pero no de eventos de frecuencia, sino de operación normal, cuando las máquinas están en régimen o relativamente estables, y la frecuencia, como pueden ver acá al principio, incursiona varias veces por encima de la banda muerta o por debajo de la banda muerta. Se toman los registros y se evidencia que la máquina permanece estable durante los movimientos de frecuencia. Finalmente, el acuerdo CNO 285 contempla otros dos anexos, y son los dos anexos que son dos formatos en Excel, y el uno es el formato que se tiene estipulado para presentar el reporte de los cálculos del estatismo, donde están las condiciones generales de la prueba, el tipo del tiempo, el cálculo del tiempo del establecimiento, el estatismo en rampa ascendente, el estatismo en rampa descendente y sus respectivas gráficas y los cálculos. Igual el anexo 3 es el mismo, es un formato parecido, pero solo para el cálculo de la banda muerta, en donde están las condiciones generales en que se hace la prueba, la potencia inicial, la potencia base, el cálculo de la banda muerta en la rampa de ascenso, el cálculo de la banda muerta en la rampa de descenso y las gráficas respectivas. Es todo. Este acuerdo, como les dije, aplica para las plantas convencionales y para los casos excepcionales que se mencionaron en las condiciones generales. Muchas gracias. Vamos a dar el paso al ingeniero Jesús Fonseca, quien va a explicar el acuerdo CNO 1286. Muy buenos días. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Estamos viendo la pantalla. Acuerdo CNO 1286. Ok. Bueno, entonces, un momento. Este acuerdo, que es el otro acuerdo que
trata del tema de frecuencia, establece los requisitos y procedimientos necesarios para la prestación del servicio de AGC por las unidades conectadas al SIM, recordando el concepto de AGC como regulación secundaria en frecuencia, de sus iniciales control de generación automático, y recordemos que es la acción de control en la que se disminuye o se inyecta potencia activa adicional al sistema con el fin de volver a alcanzar la frecuencia nominal después de que se presente un evento de desbalance, ya sea de carga o generación. Este servicio está pues, regulado bajo el acuerdo CREG, bajo la resolución CREG 025 del 95 en su código de operación, en donde se establece que el AGC es un servicio asociado a la actividad de generación que prestan las empresas generadoras con las unidades conectadas al SIM, para asegurar el cumplimiento de las normas dando calidad, confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio. Estos temas de calidad, confiabilidad y seguridad son los más importantes dentro de el énfasis que se le da en este acuerdo. En el artículo 2 de la resolución 198 ya se empieza a enfatizar, como les comenté, el tema de seguridad y calidad en el control integrado de frecuencia, desde el punto de vista de la velocidad de toma de carga, el número de unidades y la reserva de la regulación secundaria. Y establece que dichos valores serán actualizados una vez cada año. En la misma resolución, en el literal G del numeral 4 del artículo 1, ya se habla de que si durante la operación del CNE detecta que uno o varios recursos que prestan esa regulación no cumplen con los niveles de calidad establecidos, se podrá retirar temporalmente dicho recurso del esquema de regulación. Y finalmente, en el artículo 4 de la resolución CREG 64, la cual fue modificada por el artículo 15 de la resolución 51 del 2009, se plantea que la holgura horaria requerida por el sistema será establecida por el CND y será expresada en megavatios. Eso desde el punto de vista del contexto regulatorio. Entramos entonces a cuáles son los aspectos que trata el acuerdo. El primer aspecto en el que se trata este acuerdo son los requisitos para la prestación del servicio de AGC. También se hablan del proceso de integración de las unidades al esquema de AGC y las pruebas que se tienen que realizar. Del mantenimiento de los parámetros enfocado a la sintonización de unidades, que este es el alma de todo este proceso. El retiro de unidades de generación, como lo hablamos, de la prestación del servicio de AGC, los procedimientos de cambio de parámetros, los parámetros asociados al AGC, los requisitos y consideraciones para ofertar AGC, y en los anexos 2 y 3, 1 y 2, perdón, se hablan del procedimiento de identificación de fallas de comunicaciones y procedimientos de diagnóstico de esas fallas. Ya entrando a lo que son los requisitos para la prestación del servicio de AGC, encontramos dos tipos. Unos que deben ser evaluados por el CND, pero deben ser aprobados por el CNO, y ahorita los otros que no requieren ser aprobados por el CNO. Para este primer grupo, encontramos los de velocidad máxima de cambio de carga del sistema, el cual está definido en este momento en 45 megavatios por minuto. La velocidad mínima de cambio de carga por unidad, la cual está en 11.25 megavatios por minuto. Este valor es no necesariamente tomado en la misma central, sino el que mira el control del AGC del CND ya con el tiempo de retardo de la comunicación hasta el centro de control de EXEM. Está el número de unidades en AGC, en este momento están
están definidas como 5, el mínimo número de unidades para prestar este servicio. Recordamos el tema del estatismo, que como los compañeros Mario y John lo hablaron, el estatismo para plantas convencionales lo tenemos entre 4 y 6%, pues, regulado por la resolución CREC 023 del 2001, y para no convencionales está entre 2 y 6%, regulado por la resolución 060 del 2019. Ya para el otro grupo de los que no requieren aprobación por el CNO, en donde EXEN en su página web en este momento publica un documento anualmente, el cual en ese momento está en la sección de operación, en el área de planeación y en planeación de control. Explica cómo calcula cada uno de los siguientes parámetros y establece el valor correspondiente. El primero son el tiempo de recuperación de frecuencia y la banda de recuperación de frecuencia por medio del AGC. El tiempo de recuperación de la frecuencia está definido en 7 minutos, alrededor de la banda de 0 más o menos 60 Hz. La reserva para regulación de secundaria de frecuencia, es decir, la holgura de AGC, es una tabla la cual depende tanto del periodo del día como del día de la semana. Entonces, eso es una tabla cada uno de los 24 periodos por los 7 días de la semana. También se define la holgura mínima por planta para hacer AGC, que en este momento es 18. Recordemos que el año pasado, si no estoy mal, estaban 23. Este año ya se definió que son 18. La holgura mínima por unidad está en 6 megavatios y el tiempo de retardo de la unidad está en 20 segundos. Y finalmente se define la constante de regulación combinada del sistema BIAS, la cual depende del número de generadores que estén conectados en ese momento en línea, del periodo de la demanda del día, de la demanda, la dinámica que tengan los reguladores de velocidad que estén conectados en ese momento, y en general, pues de todas las características del sistema de potencia en cada instante. Entonces, se establecen 3 valores enmarcados en la demanda, el periodo de la demanda. Para demanda máxima está en 989 megavatios Hz, para demanda media en 957 megavatios Hz y para demanda mínima en 903 megavatios Hz. Entonces, todos estos son los requisitos para prestar AGC, para cada uno de los parámetros. Luego ya pasamos a otro tema, que es la integración de las unidades al esquema de prestación de servicio de AGC. Para esta integración se tiene establecido una serie de pruebas y pasos que tienen que cumplir para que al final se defina si es o no elegible la unidad. Las primeras pruebas que se tienen que realizar son unas pruebas preliminares de estatismo y velocidad de toma de carga, en donde pues la intención es que la gente que esté interesado vea inicialmente si está cumpliendo con estos valores mínimos, para que, o si no, haga pues los ajustes requeridos, y cuando ya tenga estos valores dentro de lo establecido, entonces sí haga una solicitud oficial al área de planeación de la operación del CND para que se empiece y ellos empiecen a acompañar ese proceso de integración. Luego tiene que realizar unas pruebas de regulación autónoma, cuyo objetivo es ver si la planta puede hacer, como su nombre lo dice, autónomamente la regulación
regulación secundaria. Para eso, pues, se establecen unos procedimientos ya detallados ahí en el acuerdo. Luego se hacen unas pruebas de comunicaciones en donde se hace en compañía con el CND y se verifican toda una serie de parámetros, sobre todo enfocado al tema de protocolo de comunicación, y se verifican que todos los comandos, todas las direcciones establecidas en el protocolo y los tiempos se estén adecuadamente configurados. Dependiendo del protocolo de comunicación, recordemos que el protocolo de comunicación normales que se trabajan acá es el protocolo, el IS 60870-5-101 o 104. Para el 101 normalmente se trabaja por pulsos, para el 104 se trabaja por set point. Entonces, dependiendo de el protocolo, se define el modo de comandos de AGC, si es por pulsos o por set point. Luego se hace un envío al CND de los parámetros, ya después para cuando se tiene pulsos, el factor de conversión de esos pulsos en megavatios, y se establece el valor mínimo y máximo técnico para prestar AGC. Ya con estos valores, el CND hace la verificación de todo el cumplimiento de los parámetros y requisitos técnicos para prestar pues, el AGC de acuerdo a lo que hemos visto en los ítems anteriores. Se realiza los trámites en el aplicativo del CND en su SCADA y se le da el aval a la gente para que pueda ofertar pruebas de AGC. Ya las pruebas, la coordinación de esas pruebas oficiales de sintonía de AGC se tienen que hacer con el personal de control del grupo de controles de XEN, pues para mirar sobre todo el tema de disponibilidad de recursos de ellos, porque esta prueba la hace el personal de XEN, de controles. Y finalmente, de acuerdo con los resultados de las pruebas oficiales de AGC, se determina si la unidad o la planta queda, pues la unidad queda elegible para prestar el servicio de AGC. Entonces, todo este es el proceso que se tiene que cumplir para establecer o incluir una nueva unidad al servicio de AGC. Luego, entonces, hablemos también de otros temas, como los aspectos operativos de estas pruebas de AGC, que eran los dos últimos ítems que vimos en esta presentación. Lo primero es solicitar al CND pruebas de la aprobación de las pruebas. Ellos internamente hacen un análisis interno de la posibilidad y le establecen a la gente si es viable realizar las pruebas. Luego se coordina pues el programa, tanto horario dentro de los periodos que se va a ejecutar las pruebas, y se establece la oferta para las pruebas. Es importante plantear que en la oferta se debe establecer como la máxima potencia a la cual se puede prestar AGC. Estas pruebas están definidas en el acuerdo 1316 como pruebas tipo 5, pruebas de AGC o comunicaciones de AGC. Las pruebas, después de realizar las pruebas y el informe de resultados de pruebas de AGC, el cual ese informe, el CND tiene un día hábil para que emita ese informe después de haber realizado esas pruebas, se establece si el agente queda habilitado para prestar y ofertar el servicio de AGC. Entonces, todo este es el proceso que se hace en pruebas de AGC. Otro aspecto importante aquí resaltar que se trata en este acuerdo es tener en cuenta que el sistema SCADA del CND es el que lleva a cabo la función de control automático de frecuencia. Y este SCADA se realimenta continuamente con la sintonía de las unidades, teniendo en cuenta que esta sintonía es el proceso mediante el cual se determina
el ajuste de los parámetros de modelo de la unidad en el sistema SCADA del CND, y adicionalmente se determina la respuesta de la unidad en modo automático. ¿Cuándo se hace esta sintonía de unidades? Cuando se presenta, como lo vimos, una nueva unidad una unidad se integra a prestar servicio de AGC, o cuando hay un cambio de la unidad que pueda generarse por un cambio en la respuesta por regulación primaria, como lo hablaba Mario y lo hablaba John, o cuando hay una modificación en el tiempo de retardo que hay entre el comando enviado por el AGC y la respuesta real de la unidad. Lo que aquí se empieza a ver es que cualquier cambio que se haga en el sistema, en el lazo de control, afecta en gran manera esa sintonización o sintonía, perdón, de las unidades. Entonces empezamos a hablar del tema de mantenimiento de parámetros, que es, como hemos dicho, es de alta sensibilidad a las modificaciones de los subsistemas asociados, ya sea los computadores, los sistemas de comunicaciones, los protocolos de comunicación, los dispositivos de acople, el mismo regulador de velocidad o hasta el mismo control de unidad, el PLC de control de unidad. Y por lo cual se establece que cada vez que una unidad se le efectúe cualquier cambio o de cualquier tipo de intervención al regulador de velocidad u otro dispositivo de control relacionado con la regulación primaria o secundaria, debe ser reportado al CND, dado que la unidad pierde elegibilidad para la prestación del servicio de regulación secundaria y el agente debe coordinar pruebas con el CNE con el fin de volver a sintonizar los parámetros de la unidad involucrada. Entonces, se hace énfasis en esa alta sensibilidad a la modificación de cualquiera de los parámetros y por lo cual se cae nuevamente en el tema de sintonía de unidades. Ya finalmente se habla del tema de retiro de unidades de generación en la prestación del servicio de AGC, el cual está enmarcado en el literal G del numeral 4 del artículo 1 de la resolución 398, en donde se establece que si durante la operación el CNE detecta que uno o varios de los recursos de regulación no cumplen con los niveles de calidad establecidos, podrá retirar temporalmente el recurso en cuestión del esquema de regulación, mientras se hacen los correctivos necesarios, e informando al CNO. Con todo este tema, en una de las últimas modificaciones que se le incluyó al acuerdo fue una serie de procedimientos del retiro de la unidad de generación, tratando de incluir tanto las condiciones para hacer ese retiro, dejar claras las reglas para retirar las unidades en cualquier momento, el análisis postoperativo que el CND hace y que cuando encuentra algo se lo envía al agente. El agente tiene normalmente 15 días para responder y si no, el representante del CNO en su comité de controles tiene que también posteriormente emitir un informe de la condición que se esté presentando. Y como lo dije anteriormente, en el anexo 1 y 2 ya se detallan los procedimientos para tratar de detectar las anomalías que normalmente son asociadas al tema de comunicaciones, y entonces todo este tema, el CNE tiene el respaldo del grupo de controles de ellos, del grupo de gestión en tiempo real, que digamos, con el agente hace el acompañamiento para detectar si la falla depende del agente o depende propiamente de la comunicación o del aplicativo del CNO. Bueno, esto es lo que quería comentarles sobre este acuerdo. Entonces les dejo nuevamente con John para el tema de acuerdos de control de detención. ¿Me escuchan? Ok, Jesús, muchas gracias.
Entonces, permítame un momento. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Continuando con la exposición de acuerdos, vamos a revisar el referente al acuerdo de control de detención, acuerdo CNO 1223. John, qué pena interrumpirte. Nuevamente, revisa tu audífono, tu diadema, porque se pierde a veces el audio. Qué pena. Vale, Marco, ahí cómo me copia. Ahí bien. Vale, listo. Entonces les comentaba, vamos a hablar sobre el acuerdo CNO 1223. El alcance de este acuerdo es aprobar el procedimiento para la verificación de las funciones de control de tensión de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR. Dentro del contexto regulatorio, con base en la CRED 060 del 2019, establece que las plantas deben cumplir los siguientes aspectos: tener la capacidad de controlar la tensión de forma continua en el rango operativo normal del punto de conexión. El regulador de tensión deberá contar con los modos de control de tensión, control de potencia reactiva y factor de potencia. Debe disponer de un estatismo configurable. El control de potencia reactiva de tensión debe ser ajustable. Y debe tener la capacidad de recibir al menos una consigna de potencia reactiva de tensión en el control de tensión, en el control de factor de potencia, de forma local y remota. Dentro de las condiciones, dentro de las consideraciones generales, estas pruebas se deben realizar a la entrada de operación de estas centrales eólicas y solares fotovoltaicas en cumplimiento de la resolución CREG 060 del 2019. Sin embargo, para las plantas existentes hay unos requerimientos para realizar nuevamente las pruebas. Estas pruebas se realizan solamente si hay cambios o modernizaciones en los sistemas de control de tensión de la planta o si cambia la potencia nominal. Con estas dos consideraciones sería necesario realizar nuevamente estas pruebas. Bien, dentro de este acuerdo se mencionan el protocolo o procedimiento para la realización y comprobación de estas pruebas de control. Lo primero es una verificación de las pruebas de las funcionalidades, pruebas de verificación de funcionalidades. Estas pruebas lo que evalúa es la capacidad para recibir consignas de tipo local y remoto. Es decir, que la planta reciba y gestione las consignas que se aplican. Estas pruebas son para las plantas que admiten estas consignas de tipo local y remoto en los modos de control de tensión, en el modo de control de potencia reactiva y modo control factor de potencia. Básicamente, para las pruebas de recepción de consignas tipo local, esto es una coordinación entre el agente y el CND
quien indica las consignas que se van a aplicar en las variables de los modos de tensión, factor de potencia o potencia reactiva. Estas pruebas se deben verificar y gestionar de forma local y remota, de tal manera que se queden los registros para enviar al CND. Ahora, las pruebas de recepción de consignas de tipo remoto, en este escenario ya el CND envía la consigna de forma remota. Envía consignas ascendentes y descendentes para los diferentes modos de control que se tengan, de potencia, reactiva y factor de potencia. Estas consignas no exceden más del más menos 2%. Las siguientes pruebas que se verifican son los modos de control. Como mencionábamos anteriormente, estos modos se relacionan con el control de tensión, el control de potencia reactiva y el de factor de potencia. Estas son pruebas tipo escalón que se realizan a la potencia mínima de la planta o recurso eólico y fotovoltaico correspondiente. Se realizan a potencia mínima y a potencia máxima. Aquí se menciona en el acuerdo que la potencia máxima corresponde a una carga superior al 80% de la potencia nominal de la planta. Entonces, para el control de tensión se hacen escalones descendentes en potencia mínima y un escalón ascendente en la potencia máxima. Estos registros se consignan en el formato correspondiente del anexo del acuerdo 1223. Como mencionaba, son escalones de más o menos 2%. Por ejemplo, podemos hablar de estar en un 0.9 por unidad y subir a 0.92 por unidad de la potencia nominal. Para el control de potencia reactiva es muy similar. Se hace un escalón ascendente a potencia mínima y un escalón descendente a potencia máxima. Esto en la región inductiva. Y se hace lo mismo, un escalón descendente en la potencia mínima y ascendente en la potencia máxima en la región capacitiva. Para el control de factor de potencia, se hace muy similar al anterior. Son escalones de más o menos 2% en la zona inductiva y capacitiva. Bien, la siguiente verificación que se realiza se hace en las curvas de comportamiento. Estas curvas se refieren a las depresiones de tensión y sobretensiones. Eso hace referencia a las curvas de permanencia y el comportamiento de mi unidad ante los huecos de tensión. Lo que llamamos anteriormente High Voltage Write-Through y Low Voltage Write-Through. Estas pruebas, para la verificación de estas pruebas, el acuerdo menciona que se realiza a través de un certificado de laboratorio o un certificado de fábrica que debe estar avalado por las entidades a nivel nacional o internacional y deben estar acreditados cumpliendo las normas NTC, ISO y IS 17065. Con esta certificación es válido para verificar estas curvas de comportamiento para los límites superior e inferior de las sobretensiones. Seguimos con la priorización de inyección de corriente reactiva. Es otra verificación que se hace a los sistemas eólicos y fotovoltaicos. Para este escenario también se realiza a través de un certificado de laboratorio o de fábrica, que deberá estar avalado por entidades igual que
la anterior verificación, entidades a nivel nacional o internacional y que estén acreditadas bajo las normas NTC, ISO, IS 17065. Esto aplica para las normas de plantas eólicas y las normas correspondientes a las plantas solares fotovoltaicas. Por último, se tiene entonces la presentación de las pruebas mediante los informes correspondientes que están relacionados, como mencionaba anteriormente, en los anexos del acuerdo 1223 para cada una de estas pruebas. Estos informes deben ser tramitados y presentados al CND para verificación en su comité de control. Posteriormente se validará la información y saldrán los acuerdos correspondientes para cada una de las unidades o plantas eólicas o solares fotovoltaicas. Este es el tema relacionado con el control de tensión. Doy paso al ingeniero David Rojas, que nos va a hablar sobre el acuerdo de velocidad, toma de carga y descarga. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, David. Bueno, entonces, este es el acuerdo de velocidad de toma de carga, el acuerdo CNO 1346, y el alcance es por el cual se establece un procedimiento para determinar la velocidad de toma, de carga y descarga de las unidades del SIN, y el plan de pruebas para su determinación. Esto viene en un contexto regulatorio de la CREP 025 del Código de Redes, que dice que prevé que la velocidad de toma de carga o descarga de las unidades es uno de los parámetros de generación que deben ser declarados por las empresas de generación al CND. Hay unas consideraciones generales en las cuales se debe, para cuándo debe entrar este requisito. Entonces, o qué unidades deben tener este requisito. Dice que unidades de generación existentes conectadas al STN y al STR despachadas centralmente, hasta 2 contados a partir de la fecha de entrega y vigencia del presente acuerdo. Este acuerdo salió el 1 de agosto del 2019. Unidades de generación existentes conectadas al STN o STR no despachadas centralmente hasta 2 años contados a partir de la fecha del 1 de agosto del 2019. Unidades de generación nuevas conectadas al STN o STR hasta 90 días contados a partir de la fecha de en operación. De igual manera, las nuevas conectadas al SDL con capacidad superior a 5 megavatios también deberían cumplir, tienen plazo hasta 90 días de entrada en operación. Unidades de generación conectadas al STN y al STR que modernicen el regulador de velocidad también deberían tener plazo máximo 90 días. Y unidades de generación conectadas en el SDL con capacidad superior a 5 megavatios que también modernicen el regulador de velocidad. Aquí un tema importante es que el subcomité de control de definición y hará seguimiento al cronograma de realización de las pruebas de las unidades de generación. ¿Cómo se hacen estas pruebas? Entonces, se define de acuerdo a la potencia de las unidades, se da un tamaño de escalón. Entonces, las unidades hasta 20 megavatios, entonces se hace un escalón del 50% del tamaño del rango. ¿Qué quiere decir? Que si una unidad de 20 megavatios tiene un mínimo técnico de 4 o 5 megavatios y el máximo operativo es 20, entonces quiere decir que el rango operativo serían 15 megavatios. El 50% de esos 15 megavatios serían 7.5 megavatios en los cuales
tendría que hacer los escalones. Entonces, ¿qué dice la resolución? Que se deben hacer 10 escalones descendentes y 10 escalones ascendentes. Se registran en la tablita que también está adjunta al acuerdo y se reporta la velocidad en megavatios por minuto que la unidad duró en tomar carga. Seguimos entonces con la ingeniera Nevi Castrillón para el tema de actividades adicionales. Bueno, muchas gracias, David. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, Nevi, te escuchamos. Nevi, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de las actividades adicionales que se desarrollan en el subcomité, pues aquí destacamos algunas. Hay otras tantas pues que se manejan en el subcomité. Vamos a hablar de las que estamos trabajando pues en este momento. Una de ellas es el modelo de carga. En la sesión de ayer pues hacía mención que pues el subcomité tiene dentro de sus grandes temas el trabajo de los modelos dinámicos del sistema colombiano, apuntándole a tener la mejor información que se requiere para tomar las mejores decisiones desde el punto de vista operativo. Dentro de los temas adicionales que se están manejando, pues que este tema de modelo de carga es un tema que se ha llevado pues a distintos subcomités, que de alguna manera se ha manejado fuertemente a través del comité de distribución. Pues es el tema de modelo de carga, porque si bien digamos, la parte dinámica pues siempre ha estado como considerada de la forma pues más directa y de mayor impacto desde la generación, con el paso pues del tiempo y la experiencia internacional que se ha encontrado, se ha identificado el gran impacto que representa la carga en lo que respecta al desempeño de todo el sistema. De hecho, pues experiencias internacionales como en el caso de Alemania, donde han evidenciado pues que se han tenido colapsos o condiciones pues complejas en términos de tensión asociados a la recuperación lenta de la misma debido a la característica de la carga. Entonces, dentro de este ejercicio, digamos que lo que se ha hecho ha sido un plan de trabajo para definir cómo llegar a tener un ajuste de modelo de carga que se parezca pues a la realidad, y el esquema ha sido pues hacer un referenciamiento para determinar como cuáles son los modelos de carga que se tienen a nivel internacional, cómo se maneja el modelo, cómo se puede representar esa característica. Digamos que el hallazgo o los resultados de ese análisis, pues que de alguna manera se enmarcaron en una asesoría pues realizada en CND el año anterior, dieron cuenta de que existe un modelo que es el que está acá representado, que tiene una complejidad mayor al que estamos acostumbrados, pues el modelo que se tiene, que se ha tenido pues históricamente en la base de datos del sistema colombiano, es un modelo que prácticamente pues no tiene dinámica y que su representación pues no nos va a dar cuenta de esa respuesta lenta que mencionaba, que es una característica pues que se encuentra en las cargas motóricas. Entonces este modelo que estamos viendo acá es un modelo que ya incorpora incluso diferentes tipos de motores que representan diferentes tipos pues de cargas motóricas correspondientes en función de las características de cada una de ellas. Incorpora una composición de carga electrónica y una carga estática, o sea que tiene todos los elementos que nos permiten como representar las diferencias que pueden considerarse en un sistema, teniendo en cuenta pues el tipo de carga, si es residencial, comercial, industrial, teniendo en cuenta en cada uno de ellos cuáles son los elementos pues que definen el desempeño.
Y este es el modelo completo. O sea, mencionaba que el trabajo pues es un trabajo pues que está en marcha, no está finalizado todavía porque es algo que requiere de mucha información, requiere digamos un conocimiento muy bueno de cada una de las cargas que se tienen en las distintas partes del sistema. Lo que se ha llevado a cabo hasta ahora ha sido una caracterización pues con la información que está disponible, y lo que se está logrando pues es acercarnos a esa realidad de la carga, que es lo que queremos, ¿cierto? Es que en una respuesta como estamos viendo acá, que en rojo está una respuesta real del sistema, en verde es como nos estamos ya acercando a esa realidad. Pues digamos que este tipo de respuestas antes no lo veíamos, o sea, digamos que la carga como normalmente se ve cuando se tiene una respuesta como un modelo genérico estático, es que se da el evento y prácticamente la carga pues se vuelve y se recupera la tensión, condición pues que como les mencionaba no es lo real. Entonces aquí pues es básicamente contarles que estamos en este proceso, que estamos interactuando mucho con los operadores de red para lograr obtener una caracterización pues de estos elementos que se ajustan pues estos motores tienen un grado de unas reglas de asociación más bien con las que se define su parametrización. Y esa parametrización, al igual que este equivalente pues, de conexión de esa carga a la red, son los que nos van a determinar como el desempeño de la misma. Esto es lo que hemos hecho en módulo de carga. También en el subcomité, pues digamos que estamos mirando otras alternativas para considerar otros tipos de tecnologías que presten servicios complementarios. Pues hemos estado trabajando particularmente en el tema de regulación de frecuencia. Entonces, en primera instancia, pues hemos hecho mención a varios acuerdos, pues a todos los acuerdos que se manejan en el marco del subcomité, que aquí están listados algunos de ellos: el acuerdo CN 1246, 1285, 1313, 932 y 1211. Estos acuerdos, bueno, más bien este 1211 es el 1346. Estos acuerdos que están aquí listados se están actualizando en este momento, pues ya estamos a la espera de que ya sean aprobados, para incluir las consideraciones a tener en cuenta en caso de generadores que operan con sistemas de almacenamiento basado en baterías. Entonces, estos ya tuvieron una actualización propuesta, y la idea pues es, van a ver pues una modificación como de los números asociados, pero se debe a que, digamos, ya tenemos una experiencia con las unidades de la planta de CIPA, las unidades de CIPA, en la que ya se cuenta con una participación de sistemas de almacenamiento para contribuir con la regulación primaria de frecuencia. Entonces ya digamos que esa tecnología está siendo pues parte de nuestro sistema, y eso motiva a que tengamos que ir movilizando también los acuerdos para incorporar qué condiciones especiales se tienen que tener en cuenta ante ese trabajo conjunto de los generadores con los sistemas de almacenamiento. Entonces esto motivó ya un cambio, una propuesta de cambio que se va pues que se modificará los acuerdos correspondientes en este sentido. ¿Qué más se está haciendo en el subcomité? Entonces se está ya pues gestionando una comunicación con la CREG, en la cual se está solicitando condiciones, o sea, cómo viabilizar que los sistemas de almacenamiento con baterías puedan participar en servicios, por ejemplo, de regulación de frecuencia tipo AGC, ¿cierto? De forma individual. También se hizo una revisión desde el marco del subcomité de controles de si es factible o no que las plantas que prestan el servicio de AGC lo pudieran hacer de la mano con baterías, es decir, que se combinen y que de alguna manera presten el servicio. Y digamos que ahí la conclusión en el marco del subcomité es que siempre y cuando ese conjunto generador batería cumplan los requisitos que están hoy,
lo pueden hacer. O sea, simplemente es, si se van hacia el acuerdo CN1286 y cumplen con todos los requisitos y con los requisitos regulatorios, entonces uno puede decir, o sea, es transparente para el sistema cómo esa batería está apoyando el cumplimiento de la regulación secundaria. Y para el otro caso, que es que esos sistemas presten el servicio de forma individual, entonces también se está haciendo, pues se hizo esta comunicación que será enviada pues después de la revisión correspondiente, se enviará a la CRE para que se le dé esa señal que es tan importante, pues que se vaya trabajando en ese sentido, porque hacia allá vamos, hacia que nuevas tecnologías ya empiecen a prestar un servicio importante dentro de la operación del sistema eléctrico colombiano. Aquí también pues es importante como considerar que desde el marco del AGC también se está trabajando otras condiciones como es la confiabilidad del AGC, o sea, cómo garantizar la confiabilidad del AGC a través de definiciones pues como específicas de si se requiere un número mínimo de plantas por AGC, si se requiere una AGC por áreas, ya teniendo en cuenta también que vamos a tener una incursión representativa de fuentes renovables, por ejemplo, digo usted, en el área SM. Entonces, también se está preparando una comunicación para enviar a la CRE para dar esas señales de cómo, pues de qué opciones o cómo se podría manejar, generar alternativas que nos permitan mejorar la confiabilidad de la AGC. Otro elemento importante que vale la pena mencionar en este momento es que ustedes saben pues que hay una nueva resolución, que es la resolución CREC 044 del 2020, que hace una modificación sobre las condiciones de las pruebas. Entonces, también se están revisando en su comité, pues en el corto tiempo, digamos en esta semanita incluso, se va a dar un cierre al tema de actualización del acuerdo de pruebas de AGC, el acuerdo en realidad de parámetros de AGC del 1286, en aras de incorporar pues un cambio en que ese tipo de pruebas que se coordinaban pues con unos tiempos definidos en ese acuerdo actualmente de 3 días, ya tienen que pasar a una instancia de que se tienen que llevar todo a los plazos definidos en los análisis de la programación semanal de mantenimientos, y también pues se requerirá hacer una actualización del acuerdo de control de tensión pues que aplica a las plantas renovables no convencionales, considerando pues el acuerdo de las pruebas de reactiva asociadas a las fuentes renovables, en donde hay que considerar pues esos plazos que se tienen que tener en cuenta ya en el dominio semanal. Entonces esto es como un barrido pues general de los temas. Nosotros pues también en el subcomité de controles manejamos cuando hay condiciones dinámicas en el sistema que empiecen a generar un efecto pues como de impacto sobre la operación, temas de oscilaciones o que vayan trascendiendo el sistema, también se manejan desde el subcomité. Ya, esos serían como los elementos. Ya le doy paso a Marco Caro, quien nos va pues, a hacer referencia al otro tema que estamos trabajando en el marco de la actualización del código de distribución. Muchas gracias. A ti, Nevi, muchísimas gracias. Bueno, como lo mencionaba Nevi, ya les voy a, realmente es un slide, pero les voy a comentar lo que también está trabajando el CNO, con la participación muy activa tanto del comité de controles como de otros comités y subcomités del Consejo, específicamente el subcomité de análisis y planeamiento eléctrico, el comité de controles, el comité de protecciones, el comité de distribución y el comité de supervisión y ciberseguridad. ¿Está viendo mi pantalla, perdón? Si me pueden dar control, o si Nevi puedes proyectar la última slide, como quieras, que realmente es muy cortico. Gracias, Nevi. Ya les muestro. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, Listo, gracias. Gracias. Como lo mencionaba recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitó en el marco también de las tareas que de forma recurrente el CNO brinda
también en la comisión, desde el punto de vista de asesor técnico, no solamente es la función, como ustedes lo saben, de la formulación y expedición de los acuerdos que garanticen una operación segura, confiable y económica del sistema. Muchas de las actividades que también realiza el Consejo son de soporte técnica a la regulación, específicamente la CRE. Seguramente ustedes han escuchado de lo que, o han visto lo que el CNO hizo teniendo en cuenta la resolución CREC 030 del 2018 sobre los procedimientos para la conexión de la generación distribuida, la autogeneración a pequeña y gran escala. Y en el marco de esa articulación, ese trabajo continuo con la comisión, hubo una solicitud de la CREC respecto a que se construyera una propuesta técnica sobre cuáles deberían ser los requisitos de conexión para las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se conectarían en los sistemas de distribución local. Fue una tarea específica de la comisión, lo cual derivó que varios de los comités y subcomités del Consejo se reunieran y construyeran una propuesta que de cierta forma, de forma resumida, se está mostrando en este momento en esta diapositiva. Todo esto se hizo en función de un referenciamiento internacional donde particularmente el Comité de Controles y el SAPE, el Comité de Análisis y Planeamiento Eléctrico, revisamos varios de los requerimientos y estándares que existen a nivel de los sistemas de distribución para conectar estos elementos que pueden ser enmarcados en los recursos energéticos distribuidos. Si bien la tarea de la comisión era muy específica o es muy específica, de solamente mirar las plantas eólicas y solares fotovoltaicas, como todos conocemos, los DERCOs abarcan mucho más de ello, abarca la respuesta a la demanda, abarca el almacenamiento, las cargas flexibles e inclusive los recursos de generación convencional, conectados por supuesto al nivel de distribución. Entonces, a partir de ese referenciamiento que hicimos y junto con los análisis que también el CNDX me había planteado con anterioridad, se hizo una revisión y se planteó lo que ustedes están viendo, que es el resumen de lo que el Comité de Controles junto con SAPE, aquí no estoy referenciando y pues me disculpo por ello, todo lo que hizo el Comité de Protecciones, todo lo que hizo el Comité de Distribución desde el punto de vista de calidad de la potencia, lo que hizo el Comité de Supervisión y Ciberseguridad, desde el punto de vista de lineamientos de intercambio de información y supervisión, pero aquí está, digamos, la propuesta que construyó el CNO respecto a los requerimientos de control de potencia activa y frecuencia, control de potencia reactiva, control de voltaje, y otras funcionalidades como son la respuesta rápida de frecuencia, tener capacidad de soportar gradientes de potencia y la inyección rápida de corriente reactiva. Entonces, a partir de ese referenciamiento, se planteó una clasificación por rangos de capacidad, es decir, plantas que están entre 0 y 0.25 megavatios, entre 0.25 y 1 megavatio, entre 1 y 5 megavatios, y todas las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se conectarían a nivel de distribución con capacidad mayor a 5 megavatios. Y en función de esos rangos de capacidad se establecieron las siguientes condiciones. Para destacar solamente, ver, por ejemplo, cómo las plantas con capacidad mayor a 5 megavatios específicamente tendrían que cumplir todos esos requerimientos. Como lo dije anteriormente, y es importante recordarlo, esto fue en función de análisis, de referenciamiento y también de estudios de estándares como el IEEE 1547, versión 2018, y seguramente más adelante, cuando la comisión nos solicite, desde el punto de vista de cuáles serían las pruebas para validar todos estos requerimientos, seguramente tendremos como referencia el estándar IEEE 1547 versión 2020. Asimismo, para las plantas, por ejemplo, entre 1 y 5 megavatios hay algunos requisitos, pero otros no. Por ejemplo, si miramos el modo de regulación de potencia, frecuencia limitado a subfrecuencia, para plantas con capacidad mayor a 5 megavatios aplicaría y entre 1 y 5 no sería obligatorio. El tema, por ejemplo, del rango de control de potencia activa en remoto, recibir consignas remotas. Entre las plantas que son con capacidad mayor a 5 aplicaría si, por ejemplo, estos optan al despacho central, y entre 1 y 5 no lo haría. Y así para cada una de las funcionalidades. Esto es como un abrebocas de lo que estamos haciendo. En este momento estamos validando algunas funcionalidades, estamos próximos a enviar la propuesta a la comisión. Estamos validando algunas funcionalidades, específicamente el fall right through, la capacidad que pueden tener las plantas ante fallas y soportar huecos de tensión en el rango de capacidad entre 1 y 5 megavatios.
Entonces, era solamente para comentarles ello. Como ustedes pueden ver, el comité de controles tiene una participación muy activa en el CNO. Siendo justos, uno podría pensar que el comité de controles también debe llamarse comité de controles y modelos del sistema, porque como ustedes lo vieron durante todas las presentaciones del día de hoy y ayer, aquí se formulan los acuerdos para mirar los modelos del sistema. Comentarles que seguramente cuando empecemos a ver la inclusión de tecnologías como los packs distribuidos, que es otro tema que el CNO está trabajando, pues ahí estará el comité de control para modelar estos elementos y mirar los requerimientos desde el punto de vista de control. Es eso lo que les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Muchas gracias. Ok, Marco, muchas gracias. En este espacio vamos a dejarlo para las preguntas que se tengan relacionadas con los temas que hemos visto. He visto en el chat que preguntan sobre compartir la presentación. Esta presentación seguramente estará subida a la página del CNO. Sí, John, nosotros vamos a subir los 2 videos. Si ustedes vienen en la página web del Consejo, van a ver una sección donde pueden darle clic. Es más, les voy a mostrar, denme un segundo, por favor. Aquí donde dice videos, ustedes van a encontrar las capacitaciones y inclusive algunos manuales para correr ciertas aplicaciones que el CNO ha desarrollado. Y en esta sección de videos van a encontrar las 2 sesiones, tanto la de ayer como la de hoy, y también el acceso a la presentación. Así va a ser, John. De acuerdo, Marco. Entonces queda la pregunta resuelta. ¿Dónde consultar la información que vimos el día de hoy y que realizamos el día de ayer? Quedamos atentos entonces a preguntas que tengan sobre este tema. Buenos días, Elizabeth Carmona. Quiero preguntar si para una planta, para una PCH que tenemos o PCHs que tenemos ya en funcionamiento y que de pronto se quieran integrar también un proyecto de energía solar fotovoltaica, también habría que cumplir todos estos requisitos para energía solar fotovoltaica, ¿cierto? Y habría que volver a repetir para los de energía de las PCHs o no. O se trata de independientes. No sé si me hice entender. Hola, hola. Sí, Elizabeth. Bueno, gracias. Sí, quedamos, te escuchamos. En este escenario, no sé si Nevi me pueda ayudar con la respuesta. Bueno, sí, aquí la construimos entre todos la respuesta. A ver, sí. Respecto a lo que mencionas de requerimientos de las fuentes renovables, entonces lo que hay a hoy es la resolución 60 para las que están conectadas a nivel de STN y STR. Correcto. Si ese no es el caso de ustedes, entonces lo que se viene es lo que nos explicaba al final Marco, que es lo que se está trabajando pues con la CREC, de la definición de los requisitos para toda la generación conectada a nivel de SDL. Entendemos que la CREC pues está próximo a emitir, bueno, porque con todos estos solicitudes que ha hecho es porque está próxima pues a emitir una propuesta de actualización del código para distribución. Entonces, en ese caso, si les aplica a ustedes el tema de conexión a nivel de SDL, pues se viene un cambio en lo que respecta a los requisitos.
Entonces ahí pues es como estar a la expectativa. Hemos tenido, por ejemplo, tenemos la experiencia de un agente que se está conectando a nivel de CDL, pero está mirando requisitos pues como más allá de lo que está, pues claro que pues por ahora no hay nada regulado, se está mirando como, bueno, qué podría venirse. Entonces, en ese orden de ideas, estar como preparado con estas propuestas, pues ir mirando qué posibilidades hay de que se definan en la regulación. Entonces, es como una manera de mirarlo. Ya, ingeniera, pero digamos, si la planta, la PCH ya está existente y ya cumplimos acuerdo y está en funcionamiento desde hace 3 años, pero si queremos también, digamos, apoyar esta generación con otro sistema solar fotovoltaico adicional, pues para reemplazo solamente en casos de, como es a filo de agua, en casos de sequía. Entonces, ahí mi pregunta es si tenemos que cumplir todos los acuerdos nuevamente para la PCH o solamente para el nuevo proyecto de integración pues a esta PCH que sería solar. Pero la solar fotovoltaica sería conectada a nivel de CDL, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Pues todavía apenas estamos pensando en esto, pero en vista de este webinar me surge la inquietud. Sí, no, entonces, con lo que hablamos de la solar fotovoltaica, pues entonces ahí hay que mirar es en el momento que se defina la regulación, ¿qué le aplicaría? Para la PCH, pues aquí lo que le está aplicando de lo que hemos hablado probablemente sería el tema de las pruebas de velocidad de toma de carga y descarga. No sé si ustedes se vieron ahí, pues porque ahí pues ahí aplica como tiene una aplicación general. Sí. Y no sé cuáles otros, porque ustedes no son despachados centralmente, ¿cierto? No. Entonces, pues por ahora le aplicaría ese y sería lo que te digo, lo que venga en el código nuevo que les pueda aplicar para la fotovoltaica. Nevi, de pronto ahí complementando, pues para que lo tuvieran eso también en cuenta, y según lo que ha manifestado la comisión, lo que ellos plantean es formular una especie de resolución transitoria, así como tú referenciabas la resolución CREC 060, donde definió unos requerimientos y dio un plazo, inicialmente dio un plazo de 6 meses para adecuación. Lo que entendemos que la CREC va próximamente a poner para consulta y para observaciones es una especie de resolución 60, o sea, transitoria, mientras actualiza el código de distribución. Y pues en ese sentido, seguramente, además de los requisitos que posiblemente algunos de los que les mostramos al final de la presentación quedarán, otros no sabemos. Esta es la propuesta que construyó el Consejo. Seguramente va a haber un plazo para adaptación. Entonces es bueno para que lo tengan en cuenta y lo consideren pues en ese proyecto que entiendo que están haciendo ustedes desde el punto de vista de apoyo a la generación filo de agua con una planta solar fotovoltaica que estaría conectada al sistema de distribución local. Es correcto, muchas gracias. Ok, Nevi, Marco, muchas gracias. Quedamos atentos a otras inquietudes. Bueno, entonces, considerando que no vemos preguntas en el chat y no hay inquietudes referente al tema, quiero pues agradecer la participación y la asistencia de todos ustedes a este webinar para conocer y socializar un poco los acuerdos y procedimientos que trabajamos en el Subcomité de Control. Agradecer también al espacio que nos brindaron para poder mostrar
todo lo que se realiza, a los expositores y pues a todos los invitados que estuvieron presentes. Agradezco mucho y pues si no hay más temas, creo que daríamos por cierre el webinar del subcomité de control. No sé qué opina el doctor Alberto. Si no, muchísimas gracias, John. Y quiero, a nombre del Consejo Nacional de Operación, agradecerle en primer lugar pues al Comité de Controles, a los expositores por el esfuerzo que hicieron en la organización y en el desarrollo de las presentaciones, y a todos ustedes que nos han acompañado durante estos 2 días en las 2 sesiones. Como les contó Marco, vamos a subir los videos y las presentaciones en la forma como lo mostró ahorita en la página, y bueno, cualquier inquietud nos lo hacen llegar a través de nosotros o a través de Nevi en XM, y trataremos de responderlas en el menor tiempo posible. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, y gracias a John como presidente del comité, o también del subcomité, por el esfuerzo y la labor realizada. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, hasta Chao. luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, que estén Chao, bien. chao. Feliz Hasta luego, día. Chao, gracias. Jesús. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias.